En este vídeo voy a explicar de manera muy rápida las características, los controles y el funcionamiento de esta cámara de cine de 8 milímetros Pillar Bolex B8 modelo VS y enseñaré también algunas imágenes tomadas por esta misma unidad que está aquí en mis manos desde los años 50 hasta hoy. Esto es posible porque esta cámara, antes de pasar a mis manos, pues era la cámara de mis abuelos y tengo kilómetros de películas familiares que fueron tomadas con esta misma cámara. Lo que voy a explicar de esta Bolex V8 es mayormente aplicable a otras Bolex de 8 milímetros, como por ejemplo el modelo C8 y L8, salvo quizás el tema de los objetivos o de las velocidades, que es algo distinto. Todas ellas se basan en el mismo diseño de base y bueno, estas cámaras eran de fabricación suiza. Mucho antes que Japón comenzara a fabricar cámaras, pues Suiza era el referente mundial en fabricación de objetos mecánicos de precisión, como estas cámaras de cine, relojes, etc. Esta cámara, de hecho, es completamente mecánica, no tiene nada ni electrónico ni eléctrico y funciona únicamente a cuerda. Un mecanismo de cuerda bastante sofisticado, porque a medida que la cuerda va avanzando y la cuerda se va acabando, se encarga de mantener constante la velocidad de principio a fin para que la película corra siempre a la velocidad exacta. Bolex fue también el fabricante de unas míticas cámaras de cine de 16 milímetros que han estado fabricándose hasta hace bien pocos años. A principios de los años 40, Bolex comenzó a fabricar sus pequeñas cámaras de 8 milímetros pensadas en el mercado doméstico, básicamente, pues como es este caso. Y estas Bolex V8 de 8 milímetros, todas estas Bolex de 8 milímetros estuvieron también produciéndose hasta finales de los años 60. Esta en concreto, como he dicho, es una Bolex V8 modelo VS. VS, las siglas en inglés de obturador variable. Y este modelo VS de la V8 se lanzó al mercado en el año 57. Según el número de serie de la cámara he podido comprobar que esta en concreto pues fue fabricada en el año 59. Como veis, es una cámara de cuerpo metálico y lo que más llama la atención es su torreta de 2 objetivos. ¿Y por qué tiene 2 objetivos? Pues porque en esta época todavía no existían los objetivos zoom, al menos no para las cámaras domésticas. Y al tener 2 objetivos, pues podías por lo menos elegir entre 2 distancias focales diferentes. Otros modelos de estas cámaras de Bolex, como por ejemplo la L8 o la C8 que he comentado antes, solamente tienen un objetivo. Esos objetivos son fijos, pero son intercambiables porque se desenroscan y en su lugar se puede colocar cualquier otro objetivo siempre que tenga montura tipo D, igual que estos. Además de no tener zoom, estas cámaras tampoco son reflex. Esto quiere decir que la imagen que nosotros vemos por el visor no es exactamente la que entra por el objetivo, porque el visor de la cámara recibe la imagen a través de esta otra pequeña lente que está aquí arriba. Si nos fijamos en el lado derecho de la cámara, pues lo más visible es la cuerda, que es este enorme círculo. Conviene cargarla a tope antes de cada toma para asegurarnos no quedarnos sin cuerda en mitad de un plano un poco largo, pero al mismo tiempo hay que procurar la cuerda no dejarla nunca totalmente cargada cuando guardemos la cámara o estemos tiempo sin usar. Aquí está el selector de velocidades de la cámara. Como sabéis, el estándar del formato es 16 cuadros por segundo. Y esta Bolex V8 además nos da la opción de seleccionar otras velocidades 8, 12, 24, 32 o 64 para efectos de cámara lenta, cámara rápida, etc. Otras como la primitiva L8 creo que solamente tiene la velocidad de 16. Además de estas velocidades que he mencionado, esta cámara también puede filmar cuadro a cuadro, por ejemplo, para hacer animaciones
efectos de títulos en movimiento, en fin, todas estas cosas. Aquí arriba vemos también otra rueda y esta es para seleccionar la distancia focal del visor. Como hemos visto antes que tiene dos objetivos que podemos seleccionar, hay que procurar, hay que poner la misma distancia focal del objetivo que tengamos seleccionado en el visor para que veamos lo mismo más o menos que va a recibir la lente. Y finalmente esta rueda más pequeña que está aquí delante es el selector del obturador variable. Además de otras técnicas de filmación, el obturador variable nos permite, por ejemplo, terminar una toma con un fundido a negro o al revés, comenzar desde un plano a negro hacia la imagen. También es útil para poder filmar en condiciones de mucha luz. Aquí debajo tenemos el disparador de la cámara que se activa pulsándolo hacia abajo y la cámara va a estar filmando mientras lo mantengamos pulsado hacia abajo. Esta pequeña ruedecita, que no sé si va a ver que está aquí debajo, sirve para bloquear el disparador, tanto en la posición de filmar, por ejemplo, para filmarnos nosotros mismos, como para bloquearlo cuando no está en uso y evitar, por ejemplo, que se dispare accidentalmente. Bajo esta pestañita vertical que se ve aquí, hay un pequeño agujero que sirve para enroscar el típico cable disparador como el que usan las cámaras de foto para no mover la cámara, por ejemplo, si estamos con la cámara sobre un trípode o filmando cuadro a cuadro. El cable disparador tiene dos usos en esta cámara. Sirve tanto para filmar en continuo como para filmar cuadro a cuadro. Por eso la pestaña metálica que descubre el agujerito tiene en realidad dos posiciones marcadas con dos rayas aquí encima. Si hacemos coincidir la parte superior de la pestaña con la marca inferior, con la raya inferior, al pulsar el cable disparador la cámara va a filmar en modo continuo. Pero si en cambio colocamos la pestaña en la marca de arriba, solamente se va a disparar un fotograma. Y esto es lo que utilizaremos para hacer animaciones, por ejemplo. En la parte delantera, debajo de los objetivos, tenemos esta pequeña guía con dibujos que son para orientarnos a elegir la apertura de diafragma correcto según las condiciones de luz, ya que esta cámara, como he comentado, no tiene fotómetro y el diafragma, la apertura del diafragma debemos seleccionarla nosotros manualmente en el objetivo que tengamos colocado. De todas formas, esta guía no tiene utilidad hoy en día porque está referenciada para películas antiguas con sensibilidad muy baja y que hoy en día no se utilizan o directamente ni se fabrican. Con el paso de los años sabéis que las películas fueron mejorando, fueron aumentando su sensibilidad y mientras que en los años 50 y 60 pues las películas habituales para estas cámaras eran de ASA entre 10 y 25 como mucho, hoy en día lo habitual es utilizar ASA 100 o algunas incluso llegan a ASA 500. Aquí debajo tenemos la correa que va enroscada en la misma rosca para el trípode y bueno, si giramos la parte trasera, esta cosa minúscula que hay aquí es el visor. Tiene el tamaño de una lenteja y nos obliga a pegar bien el ojo a la cámara para poder ver bien a través del visor. Este visor además pues no tiene ni siquiera ajuste de dioptrías. Aquí está el contador de película expuesta en metros y este contador se vuelve a poner a cero cada vez que abrimos la tapa del compartimento de la película. Que si lo abrimos vemos que el interior del compartimento pues es el típico de todas estas cámaras de 8 milímetros. Es decir, tiene un eje arriba para colocar la bobina llena con la película virgen y otro eje inferior con esta bobina vacía que siempre se queda en la cámara y que se encarga de ir recogiendo la película a medida que la vamos exponiendo. Entre las dos bobinas, pues la película pasa por la ventanilla de exposición y por el plato presor que mantiene la película bien firme y pegada contra la ventanilla de exposición. Cuando terminemos de filmar uno de los lados de la película,
o un poco antes, mejor dicho, sonará una pequeña campanita que nos indicará que nos queda poca película, disponible. Cuando finalicemos, abrimos el compartimento para dar la vuelta a la película. En ese momento el contador se volverá a poner a 0 y la película que ha quedado bobinada en la bobina de abajo, expuesta, tendremos que colocarla encima y al revés. La bobina que se nos ha quedado vacía la colocaremos debajo para ser la nueva bobina receptora de la segunda cara, del segundo lado, no cara, de la película. Esta operación conviene hacerla no bajo el sol directo, sino con luz lo más tenue posible para velar lo menos posible la película. En otro vídeo procuraré enseñar a cargar esta cámara con película de verdad. Y básicamente pues este es el resumen de la utilización de esta cámara en formato vídeo. Las instrucciones se encuentran fácilmente por internet en varios idiomas. Si las encuentro intentaré colocar un enlace aquí abajo en la descripción del vídeo. Comentar lo único que si la cámara tiene muchos años o si la habéis comprado recientemente y no sabéis la vida que ha tenido, será conveniente lubricarla. Lubricar la cámara es algo que realmente se debe hacer cada pocos años de uso para que el arrastre de la película vaya suave, y muchas cámaras seguro que no las han lubricado nunca en su vida. Si sois un poco habilidosos y tenéis un destornillador pequeño de estos típico de relojero, no es difícil hacerlo siguiendo tutoriales que se suelen encontrar en foros de internet o en YouTube. Instrucciones para lubricar la Bolex V8. Es muy poca la cantidad de aceite que hace falta para lubricarla, solamente son unas pequeñas gotas en determinados puntos del mecanismo. Para acceder a este mecanismo pues hace falta desmontar algunas partes del interior del compartimento, pero bueno, no es algo excesivamente complicado. Y esto es el resumen de la utilización de esta cámara. A continuación ahora os dejaré con algunas imágenes, imágenes reales tomadas por esta cámara hace muchos años. Y bueno, en un próximo vídeo haré la revisión de otra cámara que todavía no sé cuál será. Bueno, hasta el próximo vídeo.